Miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. En este Evangelio de miércoles 28, en donde se celebra la memoria de San Ireneo, este gran obispo y doctor de la iglesia de Esmirna, que fue designado obispo de León al morir Potino. Él fue un auténtico pastor, dedicó su vida a difundir el Evangelio en Galia y defender la integridad del depósito de la fe. Por los escritos de San Ireneo se descubre una profunda comprensión de los planes divinos y de la vocación de los hombres y del misterio tan grande que es la iglesia, ese misterio que es místico y que es unidad inefable de la iglesia a través de todos los que la formamos con Dios. Así que celebramos un gran día, el día de San Ireneo, en donde él custodió el Evangelio y el depósito de la fe. Hagamos lo mismo nosotros. Y el Evangelio del día de hoy nos habla de los frutos, de la importancia de los frutos. Nadie puede preciarse de ser un buen católico si no tiene frutos. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y el árbol que no produce frutos, frutos buenos, es cortado, a ejemplo de la higuera, que el Señor pasó por ahí para comer un higo que tenía sed y hambre y no lo encontró y la maldijo. Y al día siguiente pasaron por el mismo lugar y los apóstoles se dieron cuenta que la higuera se había secado porque el Señor la maldijo. Y la maldijo porque no dio frutos. Y yo creo que el Señor lo que está esperando es que tengamos frutos. ¿Y qué son los frutos? Son el resultado de la vivencia de la santidad. A mayor santidad, mayores frutos. Los frutos inicialmente provienen de las virtudes realizadas de manera heroica, de la humildad, de la generosidad, de la castidad, de la templanza, de la paciencia, de la caridad y de la diligencia. Esos frutos tienen una calidad visible, cuando se pueden palpar, y otra invisible, pero fructífera y mística. Por eso nosotros debemos aprender a disfrutar de aquellos hombres y mujeres que dan frutos para la humanidad. Veamos los santos de nuestra iglesia, veamos un San Juan Pablo II, los frutos tan extraordinarios de la santidad que Dios le permitió vivir en la tierra, los frutos extraordinarios de la Madre Teresa de Calcuta, los frutos extraordinarios del Beato Carlo Acutis, los frutos extraordinarios de San José Sánchez del Río, por ejemplo, de San Ireneo, que custodió el depósito de la fe y el Evangelio. Y pues, la importancia que nosotros debemos darle a los frutos, porque el Señor dice que el que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta eso que no tiene, se le habrá de quitar. ¿Por qué? Porque no dio fruto. El Señor nos hace ver que nosotros podremos dar testimonio de la santidad de alguien a través de los frutos y que si somos fieles a nuestra fe, por nuestros frutos nos conocerán. Y nos conocerán como personas verdaderamente fieles, verdaderamente católicas, verdaderamente generosas, verdaderamente castas, verdaderamente pacientes, verdaderamente caritativas, verdaderamente humildes, verdaderamente templadas, verdaderamente generosas. Y no con hipocresía y falsedad, sino con
un total desprendimiento de nuestro yo para darlo a los demás. Y esos frutos que se dan en los hijos espirituales y en la santidad, en el conocimiento de nuestra historia para saber nuestra misión y en el hermano espiritual, en el perfecto orden y el nombre que Dios nos ha dado para cumplir con esa misión desde lo alto, en la abundancia de bienes del cielo y en la custodia de los mismos, en personas y cosas y obras de Dios, en el amor a la oración y el sacrificio sin miedo, en la completa felicidad y en el amor, en el conocimiento de Dios por la formación y en la creatividad. De esta forma nosotros podremos darnos cuenta de esos frutos. Todos los santos han tenido esos frutos. Veamos sus vidas y contemplemos la grandeza de los mismos y del don que nos ha hecho el Señor con estos santos que nos ha legado el cielo, que nos ha legado el cielo y que pues nos hace partícipes con gran alegría de lo que significa esos frutos para toda la iglesia, empezando por Cristo y María Santísima. Habiendo perdido la costumbre de tratar con Dios, cuando hablan de Él a los hombres o dan consejos de vida cristiana, están totalmente vacíos del Espíritu de Dios, de manera que la palabra del Evangelio parece como muerta en ellos. Estos serían aquellos falsos pastores o falsos profetas que hablan de la palabra de Dios, pero al final este diálogo de la palabra de Dios es para obtener dinero y no obtener la conversión de las almas. Examinemos hoy cómo es nuestra oración, la puntualidad y la hora fijada, el empeño por rechazar las distracciones, el hacer en el lugar oportuno, la petición a la Virgen, a San José, al ángel custodio para que nos ayuden a mantener un diálogo vivo y personal con el Señor, participando profundamente de los sacramentos y viviéndolos de tal suerte que en el cumplimiento de los mandamientos, en la vivencia heroica de las virtudes, en el amor a nuestros semejantes, en nuestra profunda oración vayamos trascendiendo de la santidad humana a la santidad divina y podamos dar frutos abundantes de conversión, frutos abundantes de denuncia a las obras del maligno, frutos abundantes de hijos que estaban perdidos y que regresan a la casa del Padre. Cuando el hombre excluye de su vida a Dios, se convierte en un árbol enfermo que da malos frutos. Cuando un hombre o una mujer asume a Dios en su vida con la renuncia que eso le significa, da grandes, grandes frutos. Frutos que son palpables y frutos que son disfrutables y gozables por toda la iglesia. No es raro entonces que donde hay laicismo, un laicismo malo, un laicismo en donde se excluye a Dios de todas las estructuras, no encontraremos frutos, encontraremos una vida muerta. Y esa vida muerta, que ya no es vida, sino la infamia de la vida, con el divorcio, con el aborto, con el aumento alarmante del consumo de la droga, con el abuso de niños y menores de edad, con la perversión de los mismos, con la trata de personas, con el afecto a las adicciones y la pérdida de la juventud por las adicciones, la falta de fe en las cosas de Dios, la burla ante las cosas de Dios. Todo esto nos hace ver que el laicismo, lejos de acercarnos a una vida digna, nos ha alejado de ella. Por eso, pidámosle a San José esa firmeza de espíritu para llevar a Cristo a todas las realidades humanas, para poder dar los frutos abundantes y dar de los talentos recibidos frutos extraordinarios para Dios, para la iglesia, para la humanidad entera, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestros amigos. Con la gracia de Dios y la intercesión de este santo patriarca, nos esforzaremos con constancia para dar fruto abundante en el lugar donde Dios nos ha puesto. Que así sea, que Dios te bendiga.